¿Cómo les va? Buen día, 10:02 minutos. Les propongo repasar las siguientes afirmaciones, conjeturas, preguntas, unas cuantas, pero precisas. Pedraza es un miserable. No hubo dos bandos enfrentados, sino uno solo. Las policías bonaerense y federal son sospechosas tanto por el hecho en sí como por sus antecedentes. Hay firmes indicios, terminamos de escucharlo en el boletín, de intervención de barrabravas, lo cual sienta la mirada sobre el matonismo de la patota sindical, que se afecta a esa clase de sujetos. Si el bando fue uno solo, no hubo enfrentamiento, como apuntó alguna prensa canalla, sino una emboscada. La Unión Ferroviaria debe hacerse cargo de la conducta de sus encuadrados y de todo cuanto se desprenda de los negocios que implementa. Las empresas tercerizadas son socias del gremio y por tanto de la patota. El gobierno tiene responsabilidad porque queda expuesto en episodios como estos, que apaña o tolera la precarización laboral y a los sindicalistas que la fomentan, promoviendo enfrentamientos por vía directa o indirecta. Se impone intervenir la Unión Ferroviaria. La tragedia vuelve a plantear cuánto no se avanza en la democratización sindical porque los trabajadores quedan presos de empresarios inescrupulosos y de matones. Las empresas involucradas no abrieron la boca. Un zurdito menos, se le escuchó decir a uno de los agresores de acuerdo al testimonio de un fotógrafo de Clarín. Algunos otros canallas o los mismos mienten que volvió el clásico histórico derecha sindical peronista versus izquierda radicalizada como si hubiera una izquierda en armas. ¿Cómo puede ser que haya hecho falta un asesinado, más la militante que se debate entre vida y muerte con un balazo en la cabeza, para que las autoridades tomen el compromiso decidido de revertir despidos y precarizados? Ahora, constatación notable pero nunca insólita. Los grandes medios descubrieron o amplificaron abruptamente el ultraje de la precariedad laboral. Ahora. ¿Y cómo puede ser que al gobierno se le haya escapado controlar mejor lo que el propio miserable de Pedraza dice que le avisó al anunciarle que el miércoles irían los zurdos? Si su gente no iba a intervenir, ¿para qué avisó? O lo que avisó es que su gente sí intervendría para imposibilitar el corte de las vías, como trascendió de las primeras declaraciones del miserable de Pedraza. El gobierno intentó involucrar a Duhalde. Moyano quedó salpicado porque su imagen es asimilable al patoterismo y, justo cuando viene de hacer una demostración de fuerza pro-kirchnerista, la salpicadura alcanza entonces al oficialismo, carácter transitivo elemental. La prensa hegemónica no dudará en aprovecharlo para afectar al gobierno como sea, según ya lo hace, desde los negocios y negociados que le perjudicaron. Esta lista condensa, no toda, es probable, pero sí la mayoría de los señalamientos producidos tras la barbarie desde diferentes sectores e intereses. ¿Alguna de estas indicaciones y preguntas son formalmente incorrectas? No. De manera que son todas aceptables, por lo menos. Sí.
y hay que darles un orden de importancia. Claro, pero lo establece cada quien de acuerdo con su postura y horizonte ideológico y político. ¿Y faltaría algo? Sí y no. Faltaría el modo en que se construye sentido. Por un lado, ese modo está íncito en el orden que quiera dársele a los componentes de la lista. Pero por otro, no hay la explicitud concreta, sino solapada, de qué se juega en esta tenida de módulos que solo parecen contradictorios porque alternativamente sirven para cuestionar a unos y a otros. En consecuencia, debe recurrirse a una vieja amiga, la dialéctica, que es el mecanismo para intentar resolver las contradicciones. Y como se sabe o debería saberse, las contradicciones se dividen entre principales y secundarias. ¿Cuál es la principal en este drama? Que lo que se intenta imponer es el discurso de que sucedió porque se alienta un clima de confrontación. ¿Y cómo sería que no se lo aliente? Sería aquella basta de ley de medios, papel prensa, juzgar a los represores, proyectos de participación obrera en las ganancias, matrimonio homosexual, los hijos de Ernestina, tendencias abortistas y Estado un tanto meterete en sus festines. Eso sería. El listado sigue, no mucho, pero sigue. Cuando atacan por las barbaridades y deficiencias del gobierno, llámese el bochorno del INDEC o los privilegios para los empresarios amigotes, no atacan por eso. Agreden por lo que los jode en sus símbolos estructurales. Y lo que los jode es tan enorme, aún tratándose de casi básicos detrimentos en sus eternas inmunidades de clase, que si tienen que usar a un pibe asesinado, no lo van a dudar un segundo. Es una frase hecha, pero de puntería muy difícil de desmentir. A este gobierno le caen encima por lo que hace bien, no por sus defectos reales. Y la misma barbarie de Barracas lo demuestra. Preguntan por qué no se reprimió. Bajo el vomitivo cinismo de que atrás de esa pregunta exigen salir a gatillo fácil contra cuanto negro vago delincuente asome un pelo o corte una calle, mientras no fuere un desclasado o una tilinga que sale a defender las franquicias del campo. Así piensan, así ocultan, así construyen. Hay que decir una obviedad. Al pibe nadie le devuelve la vida. Pero, en nombre de haber sido un luchador social, también debe decirse que para evitar su muerte como vana no alcanza, ni de cerca alcanza, con el descubrimiento de su asesino material, ni de sus instigadores. El pibe militaba a pie firme contra las condiciones que generan a los hijos de puta que lo mataron. Y en lo tocante a la parte más directa de su tragedia, contra un modo de representación sindical y sus sucedáneos de mafias, esbirros, mercenarios, negociados, que son igualmente una tragedia subsistente para los valores democráticos, forma parte de la cultura nacional casi. El gobierno nacional, al que otros hijos de puta de apariencia tildada pretenden enrostrar culpabilidad por el asesinato, tiene la tarea de no conformarse con la identificación de los homicidas. Tiene la obligación de erradicar la criminalidad de las pandillas sindicales que vienen desde el fondo de los tiempos y que conocemos todos, so pena de que en caso contrario terminen por licuarse moralmente su discurso y destrezas progresistas. Como dijo la presidenta,
hace rato que querían un muerto. Sin embargo, así como no debería haber espacio para una épica sacrificial oportunista a izquierda, ni para el regodeo electoralista de medios de comunicación y despreciables figurones opositores a derecha, menos debe haberlo para darles excusas. Hay que acabar con los que conocemos todos, con los que el gobierno también conoce. Por el pibe, por tantos otros, y en defensa propia, al fin y al cabo. Mientras haya pedrazas, no habrá paz. Se los enfrenta con militancia y con denuncia persistente. Pero la avanzada, la ejemplaridad, empieza por el gobierno. Por lo que el gobierno demuestre como vocación política para defenestrarlos. Si la tuvo y la tiene en la decisión de no reprimir, que es quizás uno de sus logros liminares precisamente porque le puso freno a la muerte, debe anotar que hace falta igual disposición para quitarse de encima a estas lacras que, a título de defender al oficialismo como si fuera poco, le tiran un muerto de todos modos.